Bueno, ahora abrimos nuestras Biblias en Hebreos 11:1. Dice así: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Amén. En el día de hoy queremos hablar de algo que es vital para todo cristiano. La semana pasada, apenas el domingo de la semana pasada, hablamos acerca de dos palabras bien importantes para nuestro futuro. ¿Recuerda cuáles palabras eran esas? Sí y no. Bueno, hoy vamos a hablar de otra palabra que es increíblemente importante para nuestra vida cristiana. Y esa palabra es la fe. Así que hemos escogido el capítulo del libro de Hebreos que por excelencia es el capítulo que nos habla precisamente de la fe. Y quisiera empezar con una breve anécdota. Y es que hace algunos años, en una escuela, en una gran escuela primaria, se dio la alarma del fuego, de incendio. Comenzaron esas alarmas a sonar por todos lados y como es de esperar, todos los niños comenzaron a correr, a volcarse por las puertas, por las escaleras. Al final, la mayoría de los heridos, o casi todos los heridos, fueron más bien porque se iba un niño sobre otro y se lastimaba, pero no por el fuego mismo. Pero resulta ser que había una niña en este salón que estaba sentada y permaneció sentada todo ese tiempo. Ahí ella no se movía en su mesita. Y dice que estaba pálida y no podía evitar que las lágrimas salieran por sus ojos, pero ella estaba muy quieta, no estaba en pánico, no estaba gritando, estaba allí. Así que cuando pudieron controlar todo y bueno, la maestra se acercó donde ella y le pregunta, pero yo te quiero preguntar, ¿por qué tú no te moviste de tu sitio? Entonces la niña dice, bueno, lo que pasa es que mi papá es bombero y él me ha dicho que cuando ocurren estas cosas, yo me quede quietecita allí, que no me mueva, porque esto sucede pues que los muchachos van y entran y dice, cuando esté lista la puerta y tú puedas salir, sal. Y si el peligro ya pasó, pues te quedas ahí sentada. Así que entonces dice ella, y yo le creo a mi papá. ¿Eso es o no fe? De eso se trata lo que nos enseña la Escritura. El versículo que nos ha servido de introducción hoy dice en Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta definición pareciera que la fe es un sentimiento, que uno puede decir, yo tengo fe, otra persona dice, yo no tengo fe suficiente. Yo me he encontrado con tanta gente que me dice, bueno, la verdad es que no sé ni si tengo fe o no tengo fe. Pero lo que vamos a ver en el día de hoy es que la fe tiene evidencias y que nosotros, de una manera objetiva, podemos examinarnos y saber si nosotros tenemos fe. Fe para con un Padre que tiene cuidado de nosotros. Entonces, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hay una lista muy larga de hombres de la fe. Ese dice que es la lista de los héroes de la fe. Vamos a la siguiente diapositiva allí. Mire, aquí hay dale otro clic. Ahí aparecen por lo menos, dale otro clic por favor. Ahí aparece por lo menos 17 personas que se nombran
como héroes de la fe. Algunos de ellos, nosotros inclusive la semana pasada estuvimos hablando. La semana pasada hablamos de José, ¿lo recuerdan? Hablamos de Moisés y hablamos del profeta Daniel. Pero todavía queda una lista. Y en esta lista nosotros vamos a escoger uno que otro caso. No voy a hablar de los 16 que aparecen allí, pero en esta lista vamos a examinar qué evidencias había en estos hombres para decir que ellos eran hombres de fe. Porque la parte última del versículo dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Y en otra versión dice, por esta fe que ellos tenían, había un testimonio claro de que ellos eran héroes de la fe. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y vamos a escoger 4 evidencias que hay en nuestra vida, y la idea es que usted hoy salga de aquí sabiendo si usted tiene fe o no tiene fe. La primera evidencia, la gratitud. Y para eso vamos al primer ejemplo de toda la lista que aparece ahí en el libro de Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos 11:4, dice así, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento ha escuchado la historia de Abel, y que siempre se menciona junto con la historia de su hermano Caín. Pero resulta ser que estos dos hermanos, uno dice que se dedicaba a sembrar, era un agricultor, ese era Caín. Y el otro era el que se encargaba de pastorear, tenía ovejas, él cuidaba de los animales. Y dice que llegó el momento en que uno y otro fueron a presentar ofrendas delante de Dios. Y dice la Escritura que en el caso de Caín, Caín trajo de los frutos que ahí tenía. Él buscó quizás aquella papaya, yo no sé si allá había en esa época papaya, pero trajo las verduras y todo lo demás. Pero no se dice, sino que él trajo de lo que había cosechado algo y se lo presentó al Señor. Pero cuando hablamos de Abel, y por eso es que Abel está en esta lista de los héroes de la fe, porque dice Génesis 4:4, dice, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Usted ve una diferencia allí? Los dos trajeron una ofrenda, pero uno se encargó de buscar lo más excelente, lo mejor. Él no buscó lo que le quedaba. ¿Y sabe por qué este hombre a través de ese acto manifestó su fe? Porque en realidad Abel tenía un corazón agradecido. Y la fe, una de las características de la fe, es que uno está completamente agradecido a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando yo acepté al Señor, por allá por el año 1900, y a usted no le importa qué año fue, en ese momento yo venía de una desesperación muy grande, de una tristeza muy grande. Recuerdo un profesor que me conoció en esa época y dice, pero Jorge, si tú eras un pelado tranquilo, no, bueno, pero por dentro es que se lleva la procesión. Usted ha oído eso, ¿verdad? Así que cuando yo vine a los pies de Cristo y encontré la paz que Dios me dio, que Él cambió mi tristeza en alegría y mi amargura en esperanza, entonces una de las primeras cosas que sucedió en mi vida fue una enorme
gratitud. Entonces, la fe se manifiesta de esa manera. ¿Está usted realmente agradecido a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida? Entonces usted tendrá 1001 formas de demostrarle a Dios con hechos, con testimonios de que usted es una persona que está agradecida a Él. Mire, nosotros funcionamos por gente agradecida. Hoy temprano en la mañana, aquí había gente temprano trabajando en el sonido. Ustedes llegaron aquí, ustedes vieron esta gente aquí cantando tan bonito, pero ellos tuvieron un buen tiempo aquí practicando sus voces, los instrumentos. Hay gente que arregla, hay gente que limpia. Hay muchas maneras de manifestarle a Dios esa gratitud, esa fe por lo que nosotros podemos hacer para su obra. La segunda evidencia que hay y que se ve claramente en esta lista de los héroes de la fe, le hemos llamado la obediencia. La obediencia es esa segunda característica. Usted quiere saber si usted es una persona que tiene fe en su vida, en las cosas de Dios. Entonces hágase esta pregunta: ¿soy yo obediente a Dios? Ya usted dijo, yo soy agradecido. Ahora, ¿soy obediente? Miren lo que habla el libro de Génesis de Abraham. La primera prueba que le puso Dios a Abraham, y Abraham tenía para esa época como 75 años de edad, que no es decir que estaba tan viejo. No me gustó la risa. Pero él estaba allí cómodamente. Él era un hombre para ese momento que él era próspero. Él tenía una buena cantidad de cosas materiales. Él había hecho su vida. Podemos decir que él estaba ya retirándose. Iba a disfrutar de su jubilación. Pero entonces, en ese momento, dice Génesis 12:1, el Señor dijo a Abraham, dice así: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Y después sigue con una preciosa promesa: a la tierra que yo te mostraré, porque allí tú fructificarás y tendrás hijos como las estrellas que hay en los cielos. Para ese momento, de 75 años de edad, Abraham era un hombre que no tenía descendencia, al menos con su esposa Sara, que era una mujer también de avanzada edad. Así que el Señor le dijo así, y más tarde, ahí en el libro de Génesis, dice que él fue obediente. Él reunió a su gente, a sus criados, se fue con su sobrino también, y ellos salieron de ese lugar a un lugar que él no conocía. Ahora, en el caso suyo y en el caso mío, cuando nosotros conocemos a Dios, el Señor comienza a hablarnos a nosotros de cómo caminar en la dirección que Él quiere que nosotros marchemos. Y para eso se necesita obediencia. Una cosa interesante que tenemos nosotros que concluir es lo siguiente: uno hace la voluntad de Dios, entienda o no entienda sus propósitos. O sea, eso es obediencia. Y eso también es una evidencia de la fe. No crea que usted va en su vida cristiana a entender completamente todos los designios de Dios. Porque el Señor me pide esto, porque Él me dice por aquí no vayas, porque Él me dice ten cuidado con esto otro. No necesariamente nosotros vamos a entenderlo todo, pero si hay fe, hay obediencia. Y eso fue lo que hubo en la vida de Abraham. En Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mire qué hermoso. Y en Génesis
6:14 se nos habla de otra cosa que tiene que ver con otro de los héroes de la fe, porque ahí en esa lista que pusimos inicialmente estaba también Noé. ¿Y qué dice de Noé? Que estando Noé en aquel lugar, era un lugar montañoso, no había agua por allí. El Señor le pide algo inusual. Y nuevamente le digo, cuando hay fe, usted está deseoso de hacer la voluntad de Dios, entienda o no. Entonces dice que el Señor se le apareció a Noé y le dijo, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y en ese momento el Señor le dijo a él, vendrá un juicio sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad, pero tú haz esta arca. Y por eso es que entonces la fe implica obedecer a Dios aunque uno ni siquiera lo entiende. ¿Qué motivo había? Es más, hay quienes tratan de ilustrar aquello, pero la gente que eran los vecinos de Noé se burlaban de él, hacían mofa. ¿Por qué? Porque lo que él hacía no tenía sentido. Y si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido agradecido a Dios y ahora usted quiere demostrarle a Dios esa fe a través de su obediencia, esté listo para hacer cosas que no tienen sentido. Alguien llega y le dice a usted, el negocio de la vida te voy a dar. Vas a pasar de ser una persona mediocre a ser una persona inmensamente rica. Pero el Señor le dice, no lo hagas. Entonces usted, porque tiene fe en la palabra de Dios, usted escoge hacer la voluntad de Dios antes que la suya. Una muchacha que está en una situación de noviazgo y usted sabe, siempre en los noviazgos viene aquello, si tú me amas, ¿qué sigue? Demuéstramelo, ¿no? Pero usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida y usted dice, bueno, que te lo demuestre otra. Está como aquello que cuando llega una muchacha, un muchacho, eso siempre lo hacen los muchachos, llega allá y le dice, mira, Dios me ha dicho que tú y yo nos vamos a casar. Y esta se le quedó viendo y le dice, a mí no me lo ha dicho. Pues claro. Entonces hay cosas que apelan, pero que por la obediencia a Dios uno las hace o las deja de hacer. Lo tercero, porque hemos hablado de la gratitud y hemos hablado de la obediencia, es que la fe también se manifiesta cuando nosotros creemos por encima de las circunstancias y de las emociones. Y de esto pudiéramos coger toda la enorme lista de personajes héroes de la fe y pudiéramos ver que cada uno de ellos pasó por momentos como eso, en donde tus emociones, tus sentimientos te dicen esto, pero tú sabes que el Señor te está pidiendo que hagas lo otro. Miren lo que dice aquí en Romanos 4:18, hablando de Abraham, porque Abraham salió de ese lugar a los 75 años sin hijos, así que él viajó a aquel lugar con la promesa de que él tendría una descendencia muy, muy grande. Pero llegó el momento en que dice en Romanos 4:18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Ahora, esta es una construcción literaria muy hermosa, pero lo que estaba diciendo ahí, él tuvo esperanza cuando no había ningún indicio que le diera esperanza. Eso fue lo que pasó con Abraham. Él creyó esperando en Dios cuando todo lo demás demostraba que las cosas no tenían ningún futuro.
Entonces dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando hay fe, hay una confianza que sobrepasa las cosas que uno ve y las cosas que uno siente. Mire, uno comienza a caminar en las cosas del Señor y uno tiene que ir creciendo, porque esto de la fe, dice otro pasaje de la Biblia, que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted venga a las reuniones, que usted en su casa, usted tome su Biblia y usted la lea y medite en ella, porque eso le ayudará a crecer en fe. Un síntoma de alguien que no ha crecido espiritualmente son personas que son muy emotivas. En estos días alguien me está recordando aquel caso que una vez yo le conté de ese muchacho que salió en su carro, lo estrelló, tuvo un accidente, lo llevaron al hospital, allá le estaban en cuidados intensivos. Usted sabe que hay gente que dice que ve un túnel. Él lo vio. Yo no quiero ver ese túnel. Irme derecho. Y cuando el Señor lo sacó de allí, él llegó donde estábamos todos, porque a él lo conocíamos desde que nació, desde muy pequeño. Y entonces ahí enfrente de todos dio su testimonio, y yo iba aquí y no sé cuánto, y el carro se me metió y yo después no supe nada de mí, y cuando estaba ahí, bueno, quién sabe qué más decía. Dice, nunca más voy a dejar de buscar de Dios. Fue el último día que lo vimos. Imagínese usted. Porque la gente es emotiva, porque uno muchas veces vive de los sentimientos. Hay gente que imagínese usted, tiene que sentir para venir a la iglesia. A lo mejor usted es de lo que usted dice, hoy en la mañana no siento bañarme y no se baña. Es probable. Porque un cristiano que vive por las emociones, dice la Escritura, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso se acaban los matrimonios, por eso el hombre abandona a la mujer de su juventud, porque llega el momento en que dice, yo ya no siento que te quiero, y hasta aquí terminó esto. Pero más bien, lo que nos manda el Señor es a saber que hay un compromiso de amor delante de Dios. Y cuando usted se dispone a hacer la voluntad de Dios, sepa lo siguiente, los sentimientos seguirán a sus decisiones, no lo contrario. Usted no espere sentir algo especial para venir a la iglesia. Usted no debe sentir algo especial para abrir su Biblia en la mañana allá donde usted está. Usted no tiene que sentir algo especial para hacer la voluntad de Dios. Hay un versículo que en esto me encanta. Dice Hebreos 10:38, dice así, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces usted como cristiano, hágase cuenta que si usted quiere tener la fe de los hombres estos de la lista de los héroes de la fe, usted tiene que tener una fe no basada en lo que usted siente, sino en lo que usted conoce que Dios ha hecho en su vida. Entonces, de esa manera, usted vivirá por fe. El cristiano no vive por las emociones. La vez pasada estuvimos hablando nosotros acerca del perdón. Eso fue hace 2 semanas atrás.
Y hablando de eso, dijimos que esto es algo que Dios le pide al cristiano y que no es opcional. Si usted es un cristiano, usted tiene que perdonar. Y de repente alguien se me acerca y me dice, Jorge, pero la verdad es que yo no siento perdonar. Y yo le dije, cogiendo su propia palabra, le digo, pues yo siento que estás equivocada. ¿Por qué? Porque no pretenda usted hacer y obedecer a Dios por lo que usted siente. Ya hace rato, si usted es un cristiano crecido, usted debe saber que todos por semana usted tiene que venir los domingos a la iglesia y no espere allí que hay que me da el sentimiento, si siento voy. Eso no es así. El justo, dice la Biblia, vivirá por fe. Y el último punto, la última evidencia, le he titulado amar a Dios sobre todo. Y aquí entonces viene algo que es demasiado importante para el cristiano. En Génesis 22:1, y hablando de Abraham, dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, para Abraham ese era su más grande tesoro. Él había estado esperando ese milagro de que su esposa le diera un hijo por muchos años. Para la edad en que nació el hijo de Abraham y de Sara, él tenía 100 años de edad, ella tenía 90. Y eso había sido un milagro y él estaba allí disfrutando de ese milagro. Y ahora el Señor le dice, ve y entrega a tu hijo en sacrificio en el monte Moriah. Y en ese momento él tuvo que tomar una decisión. Y la decisión fue amar a Dios sobre todo lo demás. Y yo quiero preguntarte, hoy aquí, tú tienes la idea de la charla, de la prédica del día de hoy, es que tú te examines para ver si tienes esa fe de los héroes de la fe. Y que tú te examines si realmente hay algo en tu vida, en tu entorno, que tú ames más de lo que amas a Dios. Y pueden haber muchísimas cosas que se interponen y que crecen y que se levantan para venir a tomar el espacio en nuestra vida y en nuestro corazón que solo a Dios le pertenece. Puede ser una relación sentimental. Mire, hemos visto, y esto es increíble, pero así es, aquí mismo en Calle Belén, que vienen personas con situaciones difíciles. A veces vienen personas en concubinato, usted sabe lo que es eso, pues en una unión libre, no hay compromiso matrimonial. Pero ¿sabe qué es lo que hemos visto? Que cuando hay fe, hay gratitud, hay obediencia, uno hace las cosas no por lo que siente y finalmente no hay nada en la persona que tiene fe que esa persona ame más que al Señor. ¿Qué cosas hay en tu vida que hoy en día tú sabes que han ocupado un lugar especial en tu corazón y que tú estarías dispuesto a dejarlo todo, absolutamente todo, menos esa relación, ese negocio, lo que fuese que está allí estorbándote? Entonces, una evidencia es amar a Dios sobre todas las cosas. La lista, como ya le dije, es extensa
y de repente pueden salir otras evidencias. Pero en el día de hoy hemos traído estas 4 evidencias: gratitud, obediencia, actuar por encima de lo que sentimos y finalmente amar a Dios sobre todas las cosas. La fe es el ingrediente especial para que nosotros podamos recibir la vida eterna que Dios nos promete. Y mientras estamos aquí en este mundo, estamos en una escala de valores y decimos esto es más importante, esto no lo es, etcétera, y quizás el Señor está a veces arriba, a veces está abajo. En estos días recibí la llamada de alguien, un amigo mío, compañero de la universidad. Cuando nosotros estamos estudiando ingeniería en la universidad, entramos un montón, después éramos como 5 o 6, y esos 6 fuimos segundo, tercero, hasta el 5.º año. Así que ese era uno de mis amigos, con quien yo estudiaba, con quien compartía. Recuerdo cuando nació su primer hijo y tantas cosas. Y me llamaron y me dijeron: Jorge, fulano está a punto de fallecer. Está en aquel hospital y yo lo primero que se me vino, dice, bueno, vamos a ir a verlo. Y me dijeron luego, no, porque aquí solamente un familiar puede entrar a la vez. Sabe todas las restricciones que hay. Así que se me ocurrió enviarle un audio. Para el momento en que me avisaron y que yo le envié el audio, mi amigo, decían los doctores, tiene muerte cerebral. Y sin embargo, había allí una enfermera que decía, háblele, le decía a los familiares, háblele, que él escucha. Así que envié el audio. La persona que en ese momento estaba con él lo puso a escuchar el audio. Él estaba inmóvil, no abría los ojos, él no podía gesticular absolutamente nada, pero dice que mi amigo, en medio de esa situación, comenzó a llorar. Para nosotros, que lo queremos mucho y sus familiares también, esa fue una evidencia de que a pesar de lo que dijeran los médicos, él podía escuchar, había escuchado y más que eso, había abierto su corazón. A los pocos días, mi amigo falleció. Pero por lo que la Biblia me enseña a mí, él tuvo en ese lecho de muerte la oportunidad de decirle al Señor, yo creo en ti, tengo fe en ti, te abro mi corazón. Nosotros hemos hablado hoy aquí de 4 evidencias de que nosotros tenemos la fe genuina, la fe que espera a Dios de nosotros. Mi amigo en ese lugar del hospital, próximo a morir, él no podía hacer absolutamente nada para demostrar su fe, pero en su espíritu él derramó lágrimas porque él creyó. Y de eso finalmente, la palabra final que tengo para ti es la siguiente. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice luego, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque la fe es lo que nos lleva delante de Dios para que Él
gratuitamente perdone nuestros pecados y nos dé la vida eterna. Hoy yo te pido que te lleves esta enseñanza, que la examines en tu corazón, a ver si tienes gratitud, obediencia, si tú vives por la fe o por las emociones, y finalmente si amas a Dios sobre todas las cosas. Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo le pido a los músicos que pasen, por favor. Y vamos a hacer una oración. Quizás, no quizás, de seguro la oración más importante que tú harás en toda tu vida. Una oración diciéndole al Señor, Señor, yo creo en ti. Y hubo un hombre que le dijo, creo, ayuda mi incredulidad, porque inclusive en una oración como esa nosotros podemos abrir nuestro corazón y decirle al Señor, creo, ayúdame a creer. Con el rostro inclinado, si tú estás aquí y tú hoy dices, yo sé que soy un pecador, que he hecho muchas cosas que ofenden a Dios, pero hoy yo quiero venir delante de Él para pedirle perdón. Si esa es tu situación, yo te invito a que tú le digas de todo tu corazón las siguientes palabras. Padre que estás en los cielos, yo vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Dame la fe necesaria para recibir el regalo de tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar esta canción.